noches, familia Vida y Jesus. Bienvenidos. Hace algún tiempo que no teníamos estos episodios de cicatrices. Hoy venimos con un episodio bastante especial de cicatrices que sé que de pronto muchos habían estado esperando por un tiempo. Hoy estamos acá con el pastor Iván. ¿Qué pasó? ¿Cómo va todo? ¿Bien o no? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, empecemos por saber quién es Iván Galvis. Iván Camilo Galvis. Bueno, tengo 37 años, 38 en unos mesecitos. Nací en el 17 de marzo del 86. Una hermana. Con mamá y papá estuvimos más o menos. Ellos se divorciaron. Mi papá se fue como yo tenía como 11, 12 años, más o menos. Familia tradicional. Ni muy católicos ni cristianos para nada. Y bien, una mamá guerrera, una mamá trabajadora, una mamá que se entregó a sus hijos y a su hogar. Y la familia, yo creo, clase media tradicional de Bucaramanga. De allá venimos. ¿Qué pasó en la infancia, en esa infancia que de pronto lo marcó? Es curioso porque la infancia fue básicamente el mismo conjunto suyo allá en Santa Bárbara, ahí cerca al centro comercial Cacique. Nosotros pues, nos fuimos a vivir a ese conjunto y una vida normal de un chino, jugando en la calle, jugando fútbol en una época donde no habían redes sociales, ni computadores, ni nada de esa vaina. Entonces era jugar al escondite, jugar fútbol, jugar en la bicicleta, jugar a esa vaina del tarro que usted pateaba y salía y la gente se escondía, el tintín corre, corre, toda esa vaina. Era una vida normal de un chino que me marcó. Pues obviamente el tema de mi papá que se había ido de la casa, eso, como les decía, más o menos a los 12 años fue eso. Pero cuando tenía como 7, más o menos 7, 8 años, en mi casa trabajaba una señora, eh, póngale que tenía que como unos 34, 35 años. Y esta señora empezó a hacer cosas que no estaban bien. En el momento en el que mi mamá y mi papá se iban para el trabajo, ella me metía a su habitación y me obligaba a que le besara los senos, a tocarla, a que se excitara y demás, y eventualmente me llevaba a que tuviera sexo con ella. Y no tengo el recuerdo así muy muy claro de cuántas veces pasó, sé que fueron varias, pero yo recuerdo mucho era el tema de que yo le decía a ella que con mi hermana no, mi hermana tendría unos 2, 3 años, y uno de niño como que siente que es algo que no está muy bien. Entonces yo le decía a ella que mi hermana y yo, que conmigo lo que quisiera, que mi hermana la dejara quieta. Y ya pues esta persona salió de la casa después y yo obviamente eso no se lo conté a nadie, nadie supo. De hecho yo creo que lo sepulté como muy muy profundo en el corazón. Y un día simplemente regresó y me acuerdo del olor de esa habitación y me acuerdo del olor de esa vieja y me acuerdo un montón de cosas. Eh, de pronto en una cultura machista está el tema de que si una mujer lo obligó a tener sexo, pues eso no es una violación, pero es un niño de 7 años. Entonces obviamente eso abrió una puerta de descontrol sexual, de empezar a explorar vainas, de empezar a querer experimentar un montón de cosas que se supone que un niño de 7 años pues no tiene que vivir. Después de eso yo creo que me volví muy callado, muy introvertido, muy como no estar como muy socialmente activo, a encerrarse en lo de uno, a estar callado, a estar pensando, a estar como escribiendo, dibujando vainas. La gente, sobre todo la gente más joven, pues no entiende que en ese momento en realidad pues no había redes, no había nada. Y lo que uno podía hacer medio para desconectarse era de pronto el dibujar o escuchar música, alguna cosa así. Yo creo que ese fue como
como donde me metí a esconderme, como en ese tema de la música y de todas esas cosas. Y de pronto eso llevó también a una adolescencia más bien descontrolada. Llegó el tema del bullying en el colegio. Sí, pues, como estaba con el tema de ya ser más calladito y demás, pues eh, la mamá lo peinaba a uno con el corte militar y el pantaloncito bien arriba y los zapaticos bien lustraditos y demás. Y yo creo que en todos los colegios pasa ese tema de que pues los chinos como los que son más populares, los que sí tienen sus noviecitas y como que Usted ya, no era de esos. ya tiene como su aretico y su cosa y pues ven un pelado que tiene cara de Gilberto y que está tranquilo y que no se mete con nadie y lo coge y le empiezan a montársela. Entonces eso pasó y si una persona es introvertida cuando vive eso, pues obviamente se encierra más, ¿no? Era un tema de, las chinas sabían que a mí me daba nervios el tema, entonces se me sentaban en las piernas, se me cogían la cara y uy, Galvis, no sé qué, para mamar el gallo, pero lo que disfrutaban era que yo me ponía rojo y empezaba como a temblar de los nervios. Y los pelados también, entonces yo era flaquito, orejoncito, entonces qué, oreja arena, Volkswagen con las puertas abiertas, TV cable, Pocillo, Dumbo, todo eso yo lo escuché toda la vida. Y llegó hasta el punto donde ya había maltrato. O sea, ya, digamos, un día a final de clase, póngale, yo estaba como en séptimo, octavo, pata pa' Galvis, decían. Y todo el salón a cogerme a patadas. Y ahí me tocaba, eso era en el colegio Caldas, y desde el segundo piso donde yo estudiaba, por la ventana y para abajo, y bótese hasta el primer piso y salte, porque era eso o corra por su vida. Entonces llegaba yo todo pues cascado y todo sucio, todo embarrado. Mi papá a veces iba y me recogía del colegio y ¿qué pasó? ¿Y usted por qué llegó así? No, me caí, yo no le contaba a nadie, no le decía nada. Obviamente cuando eso pasa pues uno aspira mucho a ser esa persona, a ser el pelado, el de las noviecitas, pues que para que no me jodan más la vida yo quiero ser como ellos. Y entonces empezamos a joder, a dármelas del rebelde, me puse un arete y pues, la gente de pronto desde Bucaramanga me entiende un poquito más, pero nosotros en esa época las gorras era lo más valioso que se tenía. No había relojes, no había nada, celulares, nada de eso. Nosotros en las billeteras teníamos la tarjetita de Blockbuster, que era lo que estaba de moda en el momento, y por ahí 2 lucas, no había más. Y las gorras era una vaina que no se colocaba así, entre más arriba, más chimba. Y camisetas así con el cuello para atrás, y así se la pasaba uno. Entonces empecé a comprar gorras, empecé como a tratar de parecerme a esa gente que era especial, bueno, no especial, que era popular. Y, y pues me volví uno de esos manes. Con ese grupito de amigos y empezamos a joder a los chinos que estaban más tranquilos y empezamos a tomar. Mi primera borrachera fue como a los 15 años más o menos, con una caja de tequimón por acá en Provenza. Eh, Empecé a fumar, empecé a dármelas de malo, a dármelas de que no me importaba nada porque yo quería ser como esa gente que me estaba haciendo daño. Y eso resultó fue empezar a hartar, empezar a salir, empezar a joder y me echaron del Caldas. Bueno, perdí el año, perdí décimo, me echaron. Después me fui para otro colegio, el Santa Teresita, que quedaba en el Álvarez, y también allá me echaron y terminé en la UCC sección bachillerato con unos amigos que estuvieron conmigo en todos los 3 colegios. Y allá también eso casi me grabé por ventanilla. El cartón me lo entregaron al otro año, como a los 3 4 meses. Empecé a estudiar en la universidad. No sabía qué estudiar, entonces administración de empresas fue como lo que escogí. Y yo no iba a clase, yo pues y llegaba a jugar monedita y con unos manes ahí en la entrada de la universidad y a hartar donde una señora enfrente que le decía Mercedes y yo llegaba a los parciales borracho y era el tema de joder la vida y de dármelas del popular. Entonces ya uno conoce más amigos, usted pasó por varios colegios, entonces tiene más amigos y
y esa vida como que es la vida de uno. Malos amigos. En la universidad pues, terminé yo, me sacaron de la universidad, me echaron porque yo no iba a clase y yo falsificaba las notas para que mi mamá no me dijera nada y también me echaron de la universidad. Y chinos, yo creo que todos, sobre todo en esta ciudad, como que caemos en esa vuelta de ser populares, de joder en la calle, de que me conozcan, del tema de hartar, de pelear, toda esa vaina uno cae mucho en eso. Y pues estos chinos que estaban conmigo todavía hablo con algunos no tanto, pero hay gente que pues yo les tengo mucho cariño porque fueron amigos. O sea, independientemente si lo que hacíamos estaba bien o mal, pues, pero son amigos. Y de gente que estuvo en mi vida y que de una forma uno lo quieren a uno. Y hay varios que se alegran porque lo ven a uno ahora con Dios y hay otros que le importa un carajo, pero hay gente que de una forma influenció la vida de uno y harán parte de la vida de uno. Como en medio de todo eso llega un momento en que Iván conoce a Jesús. ¿Cómo llega a los pies de Jesús, Iván? Ese tema, pues del mismo descontrol en el que yo estaba, pues el tema sexual por la violación y por todo lo que había pasado. Yo me acuerdo que como a los 11 años llegó un primo a la casa, el primo mayor por parte de mi papá llegó a la casa y llevó 2 casas de VHS de pornografía. Pues en ese tiempo el tema de la pornografía no era tan accesible como es hoy. Usted tenía que o conseguirse una película, quién sabe de dónde, o una revista porno en una caseta de revistas, pero ahí clandestinas donde eso no se lo puede vender a muchachos. Entonces el man me lleva eso a la casa y me dice, ahí se las dejo. Entonces todo el tema de la masturbación se abrió a los 11 años y el tema de estar hasta tarde viendo televisión, que los papás no se dieran cuenta que uno está viendo el cine erótico que pasaban en la noche y eventualmente pues esa vida sexual se pasó a prostitutas, a mi primera relación sexual fue con una prostituta después de esta señora a los 7 años. Eh, y una vida de prostíbulos y de la que fuera. Una sed que no se controlaba y todo el tiempo tenía que estar como con esa necesidad de estar echando de los perros a alguien o estar ahí como intentando conquistar a alguien y pues esta vida no lleva pues para nada bueno en realidad porque yo me acuerdo, tenía 23, 24 años, había estado en Bogotá un tiempo trabajando, regresé por, no sé, tal vez como inmadurez o miedo a enfrentar una vida de adulto que no quería vivir y me encontré que estaba estancado, que no, en un sofá de la casa sin hacer un carajo, la familia estresada, este man qué va a hacer con su vida y pues no había mucho que hacer en realidad. Yo le tengo que agradecer mucho a mi querida esposa en ese entonces, pues una persona que ni conocía porque la conocí en un andén tomando aguardiente. Ella era novia de un mancito que yo conocía y la conocí, ella terminó con el man, hablamos después como a los 2 o 3 meses empezamos a hablar y a mí esa china me gustó y yo quería estar con ella y yo quería estar con ella. Y ella, yo me acuerdo que allá habíamos salido, ya habíamos como nos habíamos como acercado un poquito, pero esa china se fue para allá, para Cúcuta, donde unos amigos que tiene y saludos a Genes y Gracia, a todos los amigos de mi esposa y para allá se encontró con el Señor nuevamente. Ella es cristiana desde chiquitica, pero estaba ahí como en su momento de Cristina, de Crispeta. Y se encontró allá con el Señor y cuando regresó me dijo, ¿usted conoce a Dios o conmigo nada? Y como así esa vaina de conocer a Dios, ¿qué es esa joda? Y pues yo seguía fumando y jalándome el mamelo y viendo cosas que no tenía que ver y hartando y como por escondidas, que era una vida que yo no entendía y que tampoco quería. Yo quería era estar con esa china y ganarme el corazón de ella y no me importaba nada más. Y así estuve yendo a la iglesia un tiempo sin en realidad querer mucho y fue hasta que un día fui con ella a Cúcuta a donde la mamá, como a conocer a la mamá y ese tema y ella dice que era un viaje de amigos, pero fui a conocer a la mamá y eso es importante, ¿sí? Entonces llegué allá y conocí a esta gente, los amigos de ella y vi como ellos tenían un grupo en un colegio allá de Cúcuta y vi como unas liberaciones que estaban haciendo unos demonios y toda esa cosa y yo dije,
esta vaina es en serio, esta vaina no es mamando gallo, y eso bien como que me impactó mucho, y ese mismo día nos fuimos a la habitación de Génesis, a la amiga de Dana, y Carlos, un amigo de ellos, amigo mío ahora, empezó a orar por mí, me puso la mano en el pecho y empezamos a orar y orar, y cuando yo me di cuenta estaba hablando en lenguas y estaba viendo a Jesús conmigo en brazos diciendo: volviste, hijo, volviste. Y yo llorando como un desesperado, y llegué a Bucaramanga, dejé de tomar, dejé de fumar, me alejé de un montón de gente, y empecé como ese camino de conocer a Dios, porque en realidad me encontré con Él. O sea, yo no creo que mi momento con Dios fue cuando llegué a la iglesia, hice la oración de fe y esas cosas, porque yo seguía haciendo lo que me da la gana. Fue ese día en esa habitación, en el cuarto de Génesis, que yo en realidad tuve mi encuentro con Dios, y las cosas empezaron a tener más sentido y empezaron a cambiar un poquito. Un poquito, no bastante. Podemos decir que Dana fue como la herramienta que Dios usó para un antes y un después en Sí, la vida. Y Dios sabía cómo meterse, porque el talón de Aquiles mío, que eran las mujeres, fue el que Él usó para llevarme a Él. Y Él sabía de qué forma, porque tal vez de otra forma no. Porque yo había escuchado de que Jesús, pues yo no quería nada de eso, esa gente rara, yo no me interesan esas cosas. Una vez en Bogotá iba caminando con un amigo, yo tenía una pañoleta metálica, y una vieja pasó al lado de mí y me dijo: oiga, conozca a Jesús. Le dije: ¿qué va, vieja loca? ¿Usted qué le pasa? No me joda. No era algo, por decisión mía no hubiera llegado, pero a través de ella lo, como que me vi metido en un mundo que eventualmente Dios me dijo: aquí estoy, míreme. Y muchas cosas empezaron a tener sentido, muchas vainas empezaron a tener como lógica, y aquí estamos. Eso fue hace 13 años más o menos. después de ese encuentro que usted tuvo, estuvo unos años acá en Bucaramanga y luego tuvo que irse a Bogotá porque Dana se fue para allá. Y digamos que estaba firme con las cosas de Dios y eso, y llegó un momento en que de pronto usted se sintió muy firme y Eso es una cosa que yo quiero que la gente, pues, sepa y conozca y tenga en cuenta. Que la gente pregunta: ¿dónde salió Villa Jesús y qué es esa vaina? Hace más o menos 12 años yo tuve un sueño. Yo quería irme para Bogotá porque con Dana estábamos discutiendo mucho, y ella le tocó irse a vivir allá por temas financieros a donde un tío. Y yo decía: bueno, estamos peleando mucho, esta vaina se va a acabar, si yo no hago algo esto se termina. Y yo tuve un sueño donde yo me había ido para otro lugar y luego regresaba a la iglesia donde estábamos sirviendo, que usted conoce. Y el pastor de la iglesia me decía: Iván, hay que pastorear esa casa. Es una casa chiquitica cerca a la iglesia en la que estábamos, y me decía: hay que pastorear esa casa, es hora de pastorear. Yo me fui con eso para Bogotá. O sea, con ese sueño, 12 años antes de Villa Jesús, yo me fui con eso para Bogotá. Y 12 años después regresamos a una iglesia chiquitica al lado de esa. Entonces, desde hace 12 años Dios estaba hablando de Villa Jesús. Yo me fui para Bogotá. Yo había empezado un proceso de selección con Avianca para ser tripulante de cabina. Ese proceso me duró casi 3 años, de entre entrevista y pruebas, y inglés y polígrafos y un montón de vainas. Y yo dije: me voy para Bogotá a pelear por mi relación y voy a trabajar en un call center o lo que sea mientras tanto. Y sí, llegué y empezamos otra vez con Dana como a restaurar esa relación, y las cosas empezaron a salir muy bien. Ya había recursos para poder salir, porque aquí cuando éramos novios no teníamos para nada, o sea, no había para nada, nunca salimos, nunca hicimos nada. Esa china tuvo fe porque yo no le podía ofrecer nada, porque no había nada. Ya en Bogotá, con trabajo y demás, era diferente. Yo había estudiado en Bucaramanga un curso en el SENA, un técnico, que pues Dios abrió una puerta, que eventualmente ese técnico fue lo que me permitió entrar a Bianca, porque sin técnico no entraba. Y después de un tiempo esperando y trabajando en el call center, un día me llamaron, febrero del 2014, y me dijeron: en marzo arranca el curso de Avianca. Arranqué a estudiar con Avianca el tema de tripulante de cabina, y el 1 de agosto del 2014 firmé contrato con ellos y empecé a volar. Palabras que me habían dicho en la iglesia: usted quiere conocer, usted quiere viajar. El pastor Enrique González me dijo: usted quiere conocer, usted quiere viajar, déjese formar, déjese guiar, viene su tiempo. Y cuando me di cuenta, negro, estaba subiéndome en aviones para arriba y para abajo, y
y Miami, Nueva York, y Washington, Los Ángeles, Barcelona, Múnich, Guatemala, Lima, Brasil, Argentina, lo que usted quiera, todos los destinos de Avianca. Dios cumplió su promesa y fue bueno. Nosotros servimos en Centro Familiar de Adoración casi 3 años y le dimos y le dimos y le dimos, y Dios sabe que dimos nuestro mejor esfuerzo en servicio en esa iglesia y que éramos los primeros en llegar y los últimos en irnos, y le metíamos la ficha y Dios trajo recompensas al corazón que vio sirviendo y tratando de hacer las cosas lo mejor que pudo. Y sí, en el encontrarme con todo ese tema de viajes y demás, el corazón empezó a llenarse de orgullo, a llenarse de mentiras, de veneno, y eventualmente me empecé a meter otra vez en chicharrones, a los temas sexuales empezaron otra vez a darme vueltas en la cabeza, empecé a ver otra vez pornografía, entré otra vez metido en todo ese rollo, abriendo puertas que pues se supone que ya estaban cerradas, pero por ese orgullo y por esas vainas que estaban pasando, pues me vi metido como en eso, y pues mi esposa y yo tuvimos una crisis por ese tema, porque tuvimos que enfrentar una situación de darse cuenta de esas cosas que estaban pasando, y tuvimos un momento duro y difícil, momento en el que tuvimos que en realidad pedir al cielo de su intervención, y lo bonito de toda esa vaina es que después de pasar ese momento difícil y de que otra vez otras vainas estaban llegando al corazón, y temas que pensábamos que ya no estaban volviendo, cuando pudimos salir de ese momento, el matrimonio fue más fuerte que nunca. Dani y yo nos casamos en noviembre del 2014, llevamos ahorita este año, cumplimos 10 años de casados, y pasamos por momentos muy buenos y por momentos no tan buenos, pero hoy en día el matrimonio es muy sólido gracias a que en realidad le hemos metido trabajo a esta vuelta, y que le hemos metido el hombro a hacer que esta vaina funcione. Los matrimonios no son fáciles, las relaciones no son sencillas, pero aquí estamos, y agradecidos con Dios, porque en realidad estamos en el mejor momento del matrimonio, y casi 10 años después estamos en el mejor momento. Usted mencionaba ahí de momentos difíciles del matrimonio, y hubo otro momento bastante duro que pasaron con Dana, que fue la pérdida de... Eso fue duro, porque pues la gente que está casada sabe que siempre lo presionan a uno como, bueno, ¿y para cuándo? Y los niños y toda esa vuelta, y nosotros pues en realidad no habíamos querido empezar a buscar, porque como que queríamos, en Bogotá intentamos colocar una empresa, intentamos hacer muchas cosas, pero pues llegamos aquí nuevamente, la pandemia, Avianca cerró pues todo el tema de vuelos y demás, y nos vimos intentando solucionar como pudimos, de vender ropa, vender las camisetas que hacemos y demás. Y eventualmente nos sentamos, y Dios empezó a hablar de Bucaramanga. O sea, Bucaramanga hay que volver, o sea, estuvieron acá todo este tiempo, hay que regresar. Nosotros en Bogotá conocimos una iglesia maravillosa, que son los pastores de nosotros todavía, y esta gente la amamos con locura, servimos en esa iglesia lo que pudimos, y nos regresamos con el corazón apachurrado, porque ya teníamos una vida completa, la iglesia y amigos y demás. Regresamos a Bucaramanga, como intentando otra vez encontrar nuestro lugar, y Dana queda embarazada. Como a los 2 meses le contamos a la familia, todo el mundo feliz, gritando, wow, qué bendición, y llorando y demás. Y ella empezó con sangrado, y se supone que hay un examen que hacen que si es positivo, es porque el embarazo está teniendo resultado, y eso va creciendo ese número, pero si empieza a echarle para abajo es que no hay bebé. Y ella tuvo que hacerse ese examen, y yo fui el que lo recogió allá al laboratorio en Cañaveral, y yo fui el que vio la prueba que decía que no hay embarazo, y sacudón es duro. Yo me acuerdo de subirme al carro y decirle a Dios, ¿usted por qué no puede salvar a mi hijo? O sea, que es tan difícil, para usted no hay nada imposible, ¿por qué no fue capaz de salvar a mi hijo? Y le peleé una pelea con Dios, pero horrible, le dije de todo. Pero Dios es bueno, porque aún en medio de sus situaciones nos ama, y nos deja expresarnos y desahogarnos. Y
Un tiempito después mi esposa volvió a quedar embarazada y está Gabriela. Tiene 1 año y 3 meses y es la niña más hermosa del mundo. Y somos papás de Gabriela y somos papás de el bebé que también estuvo con nosotros. Y es un regalo del cielo ser papá. Muy afortunados. Después de ese momento difícil, como decía usted ahorita, eh, también como que el matrimonio se fortaleció mucho después de eso y después se empieza como a consolidar más el tema de la iglesia, de Villa Jesus. Empezamos en un apartamento. ¿Cómo es ese inicio de Villa Jesus, de dar ese paso que no es tan sencillo? Sí, pues indiscutiblemente los dos que estábamos, los únicos dos que sabíamos que se siente perder ese embarazo, éramos nosotros dos. Y obviamente eso a uno lo une más y para poder hacer una iglesia necesitamos estar unidos. Entonces ahí necesitamos unión para poder formar y hacer que esa vuelta de la mano de Dios crezca. Sí, nosotros, el pastor de Bogotá nos dijo un día, ¿por qué no abren algo? Porque no queríamos volver a la iglesia donde habíamos estado, que ya estábamos como en otra vuelta y pues en realidad no, de pronto encontramos en Bucaramanga un sitio donde decíamos que queremos estar ahí y el pastor de Bogotá nos dijo arranquen algo y empezamos con amigos que teníamos cerca a invitarlos a vengan al apartamento y hacíamos sanduchitos ahí como a un lado y agua con algo, gaseosa, alguna vaina y tratábamos siempre de brindar algo y empezó a llegar gente. A mí me parecía como, esta gente, ¿por qué me cree? O sea, esta gente, ¿por qué escucha lo que yo tengo por decir si es que eso no es tan importante? Y se acercaron, se acercó William, se acercó Leonardo, se acercó usted, se acercó Anthony. Y se siguieron acercando gente. Después llegó Mauricio, llegó Andrea. Después llegaron personas que Dios fue acomodando y que fue ya trayendo. Y otra gente también se fue. O sea, gente llegó y dijo, no, esto no es para mí, se fueron. Entonces en esta vuelta también hay que enfrentar el que dice, no, muchas gracias. Que no todo el mundo le va a caer, ay, qué chimba la iglesia, ¿no? Los primeros retiros de nosotros fueron 7 personas. El otro retiro fueron como 12, 13. Y el otro retiro fueron como 16, después fueron 20, después fueron 25 y ahí vamos. Villa Jesus es un sueño de Dios de que mi esposa y a mí siempre nos dijeron, ustedes van a ser pastores, ustedes van a pastorear y uno no sabe en qué momento como que eso se va a dar y siempre tiene que ser entregando algo que cuesta. Nunca es, Dios no va a coger una persona que no está haciendo nada y le dice, venga, pastoree. No, lo va a hacer con alguien que está haciendo cosas importantes y le dice, suelte y venga. Y pues yo le renuncié a Bianca en noviembre del 2021. Me llamaron a volar otra vez y yo ya estaba con el tema de la iglesia, ya estábamos en Bucaramanga, mi hermana cerca, mi mamá cerca, la familia de mi esposa cerca. Mi suegra ya se había regresado para Bucaramanga y dijimos, no, esta es la casa, aquí estamos nosotros y como familia tomamos la decisión de no más y le renuncié a Bianca. Entonces fue soltar eso para poder estar acá y para poder seguir esa vuelta. Nosotros empezamos a entender qué es vivir por fe. Yo luché muchísimo con la idea de largarme para Estados Unidos a trabajar. Habían muchas facilidades para que me fuera, hay parte de familia que está por allá que le puede ayudar a uno y pues el país se conoce y el lenguaje está y yo decía, no, yo me voy y le decía a todo el mundo, yo me voy, hijo de madre, me voy. Y Dios siempre me decía, no, señor, usted no se va para ningún lado, primero es su casa, primero es su familia. Y seguimos en las reuniones, llegó más gente y cuando nos dijimos cuenta, no, ya en el apartamento no podemos estar y rentamos el café donde estamos. Todavía ahí, la iglesia es un regalo de Dios y es algo que amamos con el corazón y que estamos muy agradecidos con Dios por lo que ha hecho y vamos a ver qué pasa en el 2024. Para la gente que de pronto nos ve o ve los mensajes de los sábados, que de pronto nos conocen de antes, que han visto estos podcasts, ¿qué es Villa Jesus o qué de pronto algo que nos haga diferentes a otras iglesias? ¿Qué es lo que nos diferencia de pronto de...? Negro, yo digo que haya muchas iglesias es una bendición. O sea,
esta vuelta no es una competencia. Aquí no venimos a competir de iglesia a iglesia. Acá venimos todos con un propósito y un plan. Y no todas las iglesias son para todos. O sea, hay una iglesia que es para estas personas, hay otra iglesia que es para estas personas. El pensar que se va a levantar una iglesia que va a convocar a todo el mundo es imposible, porque hay gente que puede estar mirando esta vaina que tiene temas con los tatuajes y no se van a sentir identificados conmigo. O hay gente que sí se siente identificado con lo que nosotros hacemos. Entonces hay iglesias para todos. Y Villa Jesús es el lugar para gente rota. Hay iglesias que están para gente que no conoce del Evangelio, y hay iglesias que están para gente que ya conoce el Evangelio hace mucho tiempo. Hay iglesias para gente que le gusta mucho la alabanza, hay iglesias para gente que le gusta mucho la profecía, hay iglesias para gente que les gusta mucho el tema de la predicación, de que la palabra sea todo en la iglesia, y hay iglesias que solamente es el tema del fuego y del poder y del avivamiento, y hay iglesias en donde la gente está pensando más en estar tranquilo en su casa, en su familia y demás. Hay iglesias para todos. Y nosotros nos hemos dado cuenta que Dios ha traído gente que está rota, ya sea por una iglesia o por la familia o por un matrimonio o por una relación tóxica. Gente que está rota. Se acercan gente que están pasando por divorcio, que están pasando por momentos duros, por temas espirituales. Hemos tenido que enfrentar muchos temas espirituales, y es la iglesia para la gente rota, con el diferenciador que es el Espíritu Santo. Nosotros, el Señor siempre nos dijo, no, yo voy por en delante de ustedes y yo soy el que diferencia esta vuelta. Y nosotros, se sienta identificado o no, nosotros creemos en milagros, maravillas y proezas del Espíritu Santo. Nosotros creemos en su fuego, en que Él puede restaurar, que puede liberar, el que puede hacer lo que se le dé la gana. Y nosotros somos simplemente instrumentos para que Él opere, para que Él funcione. Entonces yo definiría a Villa Jesús como el lugar del Espíritu Santo para la gente rota. Como dice el lema de Villa Jesús, con los imperfectos hará maravillas. Con la gente que cree que no vale, son tesoros en las manos de Él y Él puede hacer mucho. Ya para terminar, ¿qué viene para el 2024 para Villa Jesús? Y ya con esto cerramos este episodio. El 2024 es para toda esa gente que está viendo, usted que está viendo, que usted ha estado conectado a esta vaina así como distante, usted que nos conoce y de pronto no tiene iglesia. Nosotros aquí no venimos a jalarnos a nadie en ninguna iglesia. Que eso es muy claro, que la gente lo entienda. O sea, yo no le voy a decir, Tráfico de ovejas. Si usted tiene iglesia, yo no le voy a decir, venga, no. Si usted tiene su iglesia, quédese en su iglesia. Pero si usted que nos está viendo no tiene iglesia y nos conoce o se siente como identificado con esta vuelta, véngase para acá. ¿Por qué? No somos perfectos, nos equivocamos, hacemos cosas de pronto que no todo el tiempo es lo que Dios quiere, pero tenemos algo en común y es buscarlo a Él. Y la necesidad de Él tiene que estar siempre. Entonces el 2024 es que esa gente se acerque, que la gente se acerque, poder conocer a más personas. Anhelamos nuestro propio sitio en la iglesia, anhelamos que esos retiros que vamos a hacer este año sean retiros llenos de fuego y de poder, y anhelamos que el Espíritu Santo pueda cumplir su perfecta voluntad en medio de nosotros. El testimonio mío, como el suyo, como el de Valentina, como el de Andrea, como el del pastor Mao, que también estuvo con nosotros, el de Julie, es simplemente una muestra de que Dios hace milagros y que Dios restaura gente. Esta vuelta de cicatrices estamos heridos todos, nos hirieron con temas y con cosas, pero el Señor vino y cicatrizó nuestras heridas y nos está permitiendo vivir de verdad. Y un pelado que lo violaron y que le hicieron bullying y que luego se descontroló por allá y que tuvo una vida sexual desordenada y que el sexo siempre fue como esa vaina que lo jalaba y lo jalaba y lo jalaba, que hoy sea pastor, eso es una locura. Eso no le cabe en la cabeza a nadie. Y seguramente habrán más de uno que dicen que va ese man, ¿cómo va a ser pastor? Un hijo de madre, eso no se puede hacer así. Pero Billy no menospreciado, escogió Dios para avergonzar a los que creen que saben mucho. De esa gente por la que nadie da un peso, es la gente que más Dios disfruta en coger y levantar. Entonces, nosotros creemos en un avivamiento para Bucaramanga, creemos en que Dios quiere hacer mucho con Bucaramanga, nosotros creemos en que Dios está moviendo, que su Espíritu Santo quiere hacer un montón de vainas, quiere demostrarle a mucha gente que creen que no se mueve, que sí se mueve, y quiere traer gente, está convocando gente. Nosotros estábamos en una iglesia hace 12 años y pasaron muchas cosas espirituales del Espíritu Santo y demás,
Y hoy en día estamos viendo que Dios está trayendo a esa gente. Y le está empezando a hablar a esa gente. Acuérdese que usted no es cualquiera. Acuérdese que usted estuvo aquí y que usted vio esto y que usted disfrutó de esto. Regrese porque es hora de levantarse y de creer. Pues hay un montón de gente que de pronto va a ver esta vaina. Y les digo, usted es un hombre de Dios. Es una mujer de Dios. Que Dios está llamando para que usted haga lo que Él quiere que usted haga. Aquí no venimos únicamente a trabajar, a comer, a dormir, a pensionarnos, a comprar el iPhone, a comprar el carro. Acá vinimos a hacer la voluntad de Dios. Eso está por encima de cualquier cosa. Entonces, que el 2024 sea un año donde nos conectemos con mucha gente que nos está viendo y que el Espíritu Santo se mueva y que a la iglesia no vengan porque allá está Julián, o que allá está Iván, o que allá está Dana, o que allá está Valentina, o que está el que sea. No, voy a ir a la iglesia porque allá está el Espíritu Santo. Hay un encuentro con Él. Y cuando salga de la iglesia voy a decir, Dios me habló. Dios se encontró conmigo, Dios me transformó, Dios me guió. Lo que hemos visto en los retiros es simplemente el comienzo. Lo que hemos visto en esos momentos donde el tema espiritual se manifiesta es únicamente el comienzo de todo lo que Dios va a hacer con nosotros. Hay un propósito mucho más grande para nuestras vidas que, como decía usted, que estar acá simplemente de paso. Dios nos está llamando a algo. Y gracias por ese testimonio, pastor, porque sé que a muchos nos ha bendecido y sé que a ustedes también los va a bendecir mucho. Y bueno, espero que eso sirva para que puedan entender que es el momento en que Dios los está llamando para volver a casa, para encontrarnos nuevamente con Él y que Dios pueda hablarnos y direccionarnos hacia donde Él nos quiere llevar. Gracias, pastor, por este tiempo, por bendecirnos con su historia, con su testimonio, que de pronto muchos ya conocían una parte, otros no la conocían completa, entonces ya ahora conocen mucho más del pastor Iván de Be Like Jesus. Gracias, negro, por este tiempo y por la disposición, y a la gente que se conecte, gracias. Créanme que si Dios pudo con esta ovejita negra, puede con cualquiera. O sea, el corazón mío lleno de inseguridad, de morbosidad, de egoísmo, de orgullo, de envidia, el tema de tener un papá que no estuvo tal vez mucho, todas esas cosas. Si Dios pudo restaurar eso, puede restaurar muchas vainas. Nosotros creemos en el Señor, en lo que Él puede hacer, y nosotros, como dice la palabra, alejados de Él nada podemos hacer. Y yo alejado de Dios soy mi peor versión. Cuando yo estoy alejado de Dios, yo soy una porquería. Pero con Él estoy regulado y estoy tranquilo y estoy caminando por donde es. Por eso yo le prometí nunca volverme a soltar de la mano, porque la versión mía sin Dios es terrible. La versión mía con Dios ayuda y bendice a uno que otro. Entonces, gracias por ese tiempo, y a ustedes gracias por conectarse. Ahí nos estamos viendo. Recuérdese, sábados, calle 36, número 2833, a las 7 de la noche nos estamos reuniendo. Los martes en Valentía Premio, ahí en el Prado, nos encontramos en el grupo de vida que tenemos para estudiar la palabra. Ahí están las redes que ahí van a aparecer para que usted se conecte, para que usted escriba a la iglesia, para que usted venga y chismosee en qué estamos y qué andamos haciendo. Y nada, nos estamos viendo por ahí. Nos vemos, gente de Be Like Jesus. Gracias por acompañarnos en este tiempo y los esperamos los sábados y los martes. Eso.